Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar del mercantilismo. El mercantilismo es una doctrina económica que plantea que la fuente de riqueza de un país o de una nación radica en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Y este principio lo tenían bien claro en su mente los españoles. Aparte de llegar a comerciar aquí en América, también llegaron a explotar nuestros recursos mineros, nuestros metales preciosos como la plata y el oro. Ahora vamos a hablar de la forma de explotación en la colonia. Tenemos por un lado a la mita. La mita, recuerda, era una forma de trabajo en el incanato o en el Tahuantinsuyo, la mita incaica, que era un trabajo obligatorio que tenían que hacer los jatunrunas a favor del Estado inca, pero en el incanato había una retribución por parte del Estado inca a los jatunrunas. En la época colonial ya no va a haber una retribución, ¿sí? Ya lo voy a explicar por qué no va a haber una retribución. En la época colonial, la mita consiste en un trabajo obligatorio que tenían que realizar los indígenas varones de un promedio de edad de 18 a 50 años a favor de la metrópoli, a favor de España o de la corona española. Lo tenían que hacer por su condición de vasallos del rey de España, por el cual, por este trabajo en la mita, los indígenas recibían una compensación económica, recibían un pago en metal, ¿sí? Que servía para que ellos mismos paguen el tributo indígena al corregidor. En otras palabras, la mita no beneficiaba en nada a los indígenas, al contrario, los perjudicaba, porque era un trabajo que tenían que hacer, por ejemplo, en las minas. A cambio de ese trabajo recibían un pago en metales, pero con ese pago tenían, valga redundancia, que pagar el tributo indígena. En otras palabras, no ganaban nada los indígenas. Ahí está la diferencia entre la mita colonial y la mita incaica. Estos indígenas que iban a las minas o que realizaban la mita eran llamados mitayos o indios de cédula. La mita, como forma de explotación, como forma de trabajo por parte de España, fue establecida por el virrey más importante, Francisco de Toledo, lo que se conoce como una reforma toledana, la mita colonial. La mita también fue una forma de obtener mano de obra barata por parte de los españoles, mano de obra indígena. Asimismo, era una explotación laboral cruel e inhumana. ¿Por qué la mita fue una explotación cruel e inhumana? Porque estos indígenas trabajaban con, expuestos al frío intenso de las minas, sobre todo en las noches y madrugadas, y con poca vestimenta. Trabajaban prácticamente sin ningún salario. Trabajaban con una mala alimentación. Los alimentaban, pero no los alimentaban bien. Por lo tanto, tenían bajas defensas y eran muy proclives a enfermarse. Estaban muy expuestos a enfermarse. ¿Sí? Además, también estos indígenas trabajaban horas y horas sin descanso, expuestos a gases tóxicos y también expuestos al derrumbamiento de la mina o de una parte de la montaña, lo cual iba pues a matarlos. Existieron tres tipos de mita. La mita minera, que era la más cruel y la más temida por los indígenas, ¿sí? Que se realizaba en las minas. La mita obrajera, que se realizaba en los obrajes o talleres textiles. Y la mita de plaza, donde los indígenas iban a construir, por ejemplo, plazas, templos, iglesias, monumentos, puentes, palacios o casas para los españoles. Los obrajes. Los obrajes eran talleres de producción textil, en otras palabras, eran talleres textiles. Estos obrajes, ¿qué producían? Producían paños, mantos, frazadas, ponchos, alforjas, etcétera. Estos obrajes
se realizaban con la explotación de los indígenas, lo que se conoce como la mita obrajera, como podemos ver en esta imagen. Se encontraban los obrajes cerca a las haciendas o cerca a los ríos, ya que los obrajes demandaban agua para teñir y lavar los tejidos. Los indígenas que trabajaban bajo la forma de mita en estos obrajes trabajaban bajo la vigilancia de unos esclavos, generalmente, no siempre, pero generalmente trabajaban bajo la vigilancia de unos esclavos llamados guatacos. Los obrajes de menor tamaño y por lo tanto de menor producción, los obrajes más pequeños, eran llamados chorrillos. El yanaconaje. El yanaconaje era un trabajo servil que tenían que realizar los indígenas en las haciendas, en las tierras de los españoles, a favor de los terratenientes españoles. En el yanaconaje, los indígenas que trabajaban en estas tierras no iban a la mita, tampoco pagaban el tributo indígena, pero tampoco recibían un salario, eran asalariados, no recibían ningún tipo de metal, solamente recibían parcelas o pequeñas porciones de tierra para que la puedan trabajar y puedan subsistir junto con sus familias. En eso consistía el yanaconaje. Recuerda, ahora vamos a hablar de otros términos exclusivos que te pueden preguntar en un examen de admisión. Por ejemplo, los indios de Faltriquera. Son aquellos indios que podían pagar para no ir a la mita. Eran indígenas que antiguamente habían pertenecido a la nobleza inca, habían sido orejones, habían pertenecido a la nobleza de Sandre, descendiente de los apaincas, o nobleza de privilegios, sacerdotes, y como tenían guardado en sus casas riqueza minera, tenían adornos de oro y de plata, entregaban estos adornos a los españoles para no ir a la mita. Estos son considerados o eran llamados indios de Faltriquera. Tenemos a los mingados. Los mingados eran generalmente indígenas jóvenes que iban voluntariamente a las minas. Aparte de la mita autorizada que ellos realizaban, se querían quedar por más tiempo en las minas trabajando. ¿Para qué? Para recibir un pago mayor, aparte de con el que tenían que pagar el tributo indígena. ¿Sí? Recibían un pago mayor. Los indígenas mingados generalmente eran quienes se mantenían en los centros productivos para conseguir más recursos y cancelar sus deudas que ellos tenían pendientes. Los pongos. Los pongos eran indígenas destinados al servicio doméstico. En otras palabras, los pongos son indígenas que trabajaban como sirvientes en los palacios de los españoles, en las casas de los españoles. Los niños o los hijos de estos pongos, que trabajaban también como sirvientes, eran llamados michis. Los impuestos coloniales. Ahora vamos a hablar de los impuestos que cobraba España en sus colonias. Tenemos el principal ingreso para España, el tributo indígena. El tributo indígena, como su mismo nombre lo dice, lo pagaban los indígenas varones de un promedio de edad de 18 a 50 años. Este pago variaba de 8 a 10 pesos por año según el territorio donde vivían los indígenas. Lo tenían que pagar los indígenas por su condición de vasallos al rey de España. El quinto real consistía en la quinta parte o en entrega del 20% de la producción minera para los reyes de España, para la corona española. ¿Sí? El 20% de todos los minerales extraídos aquí en América eran para los reyes de España. El diezmo, como su mismo nombre lo indica, consistía en que cada fiel católico tenía que pagar el 10% de sus ingresos, el 10% de sus riquezas a favor de la iglesia. La alcabala. La alcabala era un impuesto que se pagaba por comprar o vender mercancías y también bienes inmuebles como casas.
¿sí? En otras palabras, la alcabala es lo que hoy en día se conoce como el IGB, el impuesto general a la venta. Por cada producto que compramos, estamos pagando el 18%. En esos tiempos era la alcabala. Por cada producto que se compraba, ¿sí? Se estaba pagando un impuesto llamado la alcabala. El almojarifazgo es un impuesto aduanero, un impuesto que lo tenían que se pagaba por las importaciones, es decir, los productos que venían de fuera del virreinato del Perú, que venían de otros territorios externos al virreinato del Perú, pagaban este impuesto aduanero llamado el almojarifazgo. Era una especie de arancel en la actualidad. La primicia. La primicia era el pago que se tenía que realizar por la primera cosecha de una tierra, por la primera cría de un ganado a favor de España. La media nata era el pago que se tenía que entregar por ocupar un cargo público. La mesada era el pago que se tenía que entregar a la iglesia por ocupar un cargo eclesiástico, ¿sí? O sea, un cargo religioso, como obispo, párroco, arzobispo, por ejemplo. La gabela era el impuesto a la sal. La avería era un impuesto que lo tenían que pagar los comerciantes más ricos para financiar la Armada del Sur. La Armada del Sur eran esos buques militares españoles que protegían a los barcos que iban, que llevaban plata y oro desde acá, desde América, hasta España. En eso consiste la avería. La derrama. La derrama era un impuesto pagado solo cuando la corona española se encontraba en guerra. El mojonazgo es el impuesto al vino, la sisa es el impuesto a los comerciantes de carne, el cobo es el impuesto por fundir el metal en moneda y el derecho al cabezón es el impuesto por las tierras no trabajadas o las haciendas o tierras improductivas. El dueño de esta tierra tenía que pagar el derecho al cabezón.